Un desarchivo formulado por la señora Rincón, un proyecto de ley, una moción planteada por ella misma y por los señores Girardi, Gómez, Navarro y Rossi, sobre fortalecimiento de la pesca artesanal y regulación de la explotación pesquera. El boletín tiene el número 7926-03. Hay que tener presente que este proyecto fue planteado antes de que se despachara y publicara la ley Longueira. Enseguida, el presidente de la República, con fecha de ayer, ha hecho presente la urgencia simple para el proyecto que modifica la ley de pesca, boletín 11.704, la que se conoce como ley corta. Enseguida hay un oficio del secretario general del Senado que solicita, por instrucción del presidente del Senado, en virtud de una resolución de la Comisión de Régimen Interior, consultar a los integrantes de esta Comisión de Pesca acerca de la necesidad e importancia de autorizar como una medida práctica de transparencia activa la transmisión de las sesiones vía televisión del Senado o streaming. Yo entiendo que la Comisión ya había tomado este acuerdo respecto por lo menos de la ley de pesca, pero quisiera saber si les parece que es para cualquier sesión de la Comisión o mientras veamos la ley de pesca. Para cualquier sesión. ¿Para cualquier proyecto? Sí. ¿Para todos los proyectos? Ya. Enseguida hay... el mismo secretario reitera el oficio pocos días después. Enseguida hay un oficio del subsecretario de Pesca, don Eduardo Riquelme, que invita al presidente de la Comisión, senador señor Quinteros, a participar del 33º periodo de sesiones del Comité de Pesca de la FAO, en que se abordarán los principales problemas mundiales de la pesca y la acuicultura. Este evento se va a realizar entre los días 9 y 13 de julio en Roma. No ofrecen financiarlo. ¿Ah? No ofrecen financiarlo. Tiene que financiarlo el Senado. Demos algún par de merluza. Ok. Y finalmente también un oficio del subsecretario de Pesca en que solicita participar en la comisión para plantear la explicación de la presentación que Chile hizo ante el panel de expertos del Comité Científico de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Como el secretario está aquí presente, también podría a lo mejor ofrecer esta explicación que... El subsecretario. El subsecretario. Ok. Entonces, antes, como la ley corta es bastante corta, que primero nos explique estos dos temas, lo de Roma y lo de la FAO, y después que entre en materia. Señor secretario, como habíamos acordado en sesión ya hace 3 semanas atrás, esta discusión va a estar yo creo, en la atención de mucha gente. Habíamos acordado televisarla. En segundo lugar, hacer un registro de las personas que vengan, que digan, soy asesor, ¡pum!, ¿de quién? Queda anotadito. Vengo en representación de tal gremio, anotadito. Soy dirigente de qué federación, anotadito. Y si esta salita después va a ser muy chica, cuando empecemos a invitar a los dirigentes, lo hacemos en la biblioteca. Justamente sobre eso teníamos información. Y es que hemos tratado de conseguir esa sala de la biblioteca, pero está reservada por la Comisión de Transportes para hoy, por eso no pudimos hacerlo. Pero la próxima... Los siguientes miércoles está disponible, salvo que el Senado tenga una sesión especial que suele ocurrir los miércoles en la mañana a partir de las 12 del día. ¿Pero de qué estamos hablando? De pesca. No, pero estamos hablando de la sala. De la sala en que se podrían hacer las sesiones de la Comisión de Pesca. ¿Y no se pueden hacer en la biblioteca? Hoy no. Los días siguientes está reservada para el 13 y el 20, porque el 27 es semana regional. Ya lo tenemos reservada para esos días. Y la del Senado se puede reservar también los miércoles, pero en ese caso tal vez sería importante cambiar el horario, en vez de 10:30 a 12, hacerlo de 10 a 11:30, porque el 12 puede ser que haya sesión de sala y hay que desocuparla media hora antes. Ya. Nos vamos, y ahí lo vamos, como ya estamos en julio, según la disponibilidad, sí. Sí, ya, ok. Una consulta, perdón, presidente. ¿Este documento qué origen tiene? Esas ¿Capítulo son 4 cuarto, dice? Sí, son las conclusiones del informe de la FAO. Porque el informe tiene centenares de páginas, así que traje mientras tanto las conclusiones. ¿Pero te la hizo usted? Sí. No, perdón, lo copié del informe de la FAO. Son las conclusiones que emite la FAO. Ya. Entonces, ¿qué pase? La señora La señora Crowley. La biblioteca está ocupada por
Comisión de Educación. Sí. Hoy día. Todos los miércoles. Entonces tenemos que recurrir a la sala del Por lo Senado. tanto, la sala del Senado sí está disponible, desde el 13 en adelante está reservada para nosotros. Ya. Tenemos ya entendí. O sea, porque ahí hay que invitar entonces, cuando invitemos a las federaciones, que Sí. creo que vienen más gente. Ya. Pero está limitado. Algunas veces sesiones especiales. Exacto, por eso en esos casos se podría adelantar la hora y hacerlo de 10 a 11:30. Sí, no hay problema. Informe FAO de... ese de la FAO, trae una exposición. No, que vaya la Lorena y tú. Evelyn, que pase la señora de la FAO y los asesores. Nadie que diga yo vengo en representación de... Ya, ¿y su secretario también o no? Sí, está fuera el ministro. Y el Llegó el ministro ministro. Llegó. El primer poder de la tabla hasta la ley corta del Ejecutivo. Sí. Estamos por favor nomás. Y en segundo lugar, Yo le voy a pedir al ministro que nos autorice Solo que sea la FAO. mejor persona, esa es la Usted, por favor. bueno, la FAO afecta a todo el tema. Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? ¿Algo más? Eso no. ¿Cómo se llama la señora de la FAO? Yves Crowley. Yves, sí, porque Yves Crowley es un apellido inglés también. Bien, muy buenos días. No sé si el representante, los asesores de los personajes. Señor ministro, muy buenos días. Tome. Señor ministro. Gracias por su respuesta. Le voy a contar ahí cómo proceden. Ya. Con un colega suyo que me... Quería pedirle disculpas. Ya, presidente, siente. Gracias. Yo le ayudo aquí para que... ¿Cómo estamos, presidente? Pero se ¿Aló? escribe ¿Dónde? Muy buenos días. Muy bienvenido, señor ministro, señor subsecretario, señora Yves Crowley, ¿así? Gracias por aceptar la invitación. Con la venia del señor ministro, y le agradezco la gentileza, le vamos a ceder primero la palabra a la señora representante de la FAO. El señor ministro tiene que hacer después, tiene otra comisión, tiene que partir, así que unos 15 minutos, si es que alcanzamos. Y a todos las y los colegas, muy buenos días y bienvenidos. Señora, a nosotros nos interesa entonces hacer un resumen de lo que ustedes revisaron de la actual ley de pesca.
recibimos el año pasado, antepasado ya digamos, el informe, pero de todas maneras hoy día colocarnos al día a los nuevos miembros de la comisión y también para que escuchemos las indicaciones de ustedes. Tiene la palabra. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Esto fue un trabajo que hoy día voy a hablar de 4 partes: el objetivo original de la revisión, la metodología que hemos usado, las áreas temáticas de análisis y las principales conclusiones y recomendaciones del informe. Entonces, el objetivo era de revisar la Ley General de Pesca y Acuicultura, en particular las modificaciones introducidas en la Ley 20.657 de febrero 2013 y la Ley original de 1989, a la luz de los instrumentos y buenas prácticas internacionales para la sostenibilidad y buena gobernanza del sector pesquero. La revisión fue pedida por el gobierno y era estrictamente técnica. Entonces, era de ver el alineamiento entre la ley relativo solamente a la parte pesca, a los estándares internacionales y tratados en materia de la gestión sostenible de los recursos pesqueros. Hemos hecho un análisis de brechas con respecto a los tratados y los estándares internacionales. Este análisis de brechas al principio fue con un análisis de los documentos y los textos y después también en consulta con todos los actores a través de la aplicación de un cuestionario a los actores sectoriales en todo el territorio nacional, en los 4 macrozonas. Esto implicaba 27 consultas a grupos focales representantes de todos los actores sectoriales dentro del sector. Y finalmente, el producto final fue un informe con conclusiones y recomendaciones para mejorar el alineamiento entre la ley y los instrumentos internacionales. Y esto fue entregado al gobierno en septiembre de 2016. Estas son las áreas temáticas del análisis que hemos hecho: el objetivo y principios de la ley, la política pesquera, institucionalidad y medidas de conservación y manejo sostenible, planes de manejo, regulación del acceso, áreas marinas protegidas, el régimen de cooperación, investigación para la administración pesquera, seguimiento, control y vigilancia, registro de naves y pescadores, el sistema sancionatorio y delictual y finalmente trabajadores del sector pesquero. ¿Cuáles fueron las conclusiones y las recomendaciones? Primero, positivo. Uno de los grandes avances de la ley es la importancia que la misma otorga al uso sostenible de los recursos pesqueros. Esto es positivo. Sería recomendable, visto que la ley indica la necesidad de incorporar una perspectiva internacional, que en su aplicación a largo plazo se avanza en la incorporación de elementos que contribuyen no solamente a la sostenibilidad de los recursos, sino también del medio ambiente y la económica y lo social. Esto desde la mirada sostenibilidad con estos 3 pilares. Segundo, conclusión, el concepto del enfoque ecosistémico de la pesca, que es un enfoque importantísimo para FAO y en las directrices internacionales, se encuentra ya incluido en la ley. Es recomendable, sin embargo, de manera progresiva, de ampliar los componentes bióticos y la dimensión humana del ecosistema.
así también como las interacciones, ¿okay? Un enfoque integrado de las pesquerías dentro de los límites ecológicamente significativos. La interpretación actual es un poquito restringida en su aplicación. Una tercera conclusión, en cuanto a eso más de corto plazo, mediano plazo, hasta ahora los primeros dos son más de largo plazo, en cuanto a la gobernanza responsable, la ley establece en sus artículos algunos de sus principios: transparencia, responsabilidad, inclusividad, participación en la administración de los recursos pesqueros. Estos son elementos muy importantes, principios importantes, y se considera oportuno continuar a trabajar con los actores sectoriales para desarrollar mecanismos que aumentan su participación y aumentan con ello la transparencia en las decisiones. Cuando hablamos aquí de la participación, por ejemplo, otros actores con conocimiento tradicional y, por ejemplo, personas que hacen parte de las empresas industriales. Son actores que no siempre hacen parte de las decisiones actuales. Una cuarta conclusión recomendación es que la ley incluya expresamente dentro de sus principios rectores el concepto de la seguridad alimentaria. Esto es consistente con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Hay una serie de objetivos en que todos los países están trabajando, y lo de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de nutrición, promover la agricultura sostenible, todo el tema de producción y consumo sostenible, del manejo sostenible de los océanos y la biodiversidad. Y hay trabajo en una demanda importante desde el Canal Alimentario Chileno, que se pone más énfasis en la parte también de seguridad alimentaria dentro de la revisión. Una quinta conclusión y recomendación es de incluir a nivel normativa la posibilidad de desarrollar acciones para promover la evaluación, prevención y desarrollo de la capacidad de adaptación al cambio climático. La ley tiene un dato antes de toda la conciencia sobre los impactos del cambio climático sobre el sector, y esto es algo en esta fecha sumamente importante de incluir. Esto implica la realización de estudios, establecer planes de contingencia para hacer frente a las posibles situaciones asociadas con el cambio climático. Es también importante de aumentar la preparación y flexibilidad en la toma de decisiones por parte de la administración. Sabemos, por ejemplo, que hay nuevas especies que están en los océanos chilenos y no hay forma de tratarlos sin hacer una mejor evaluación, prevención y desarrollo de capacidades. Y finalmente, difundir información sobre el cambio climático y sus consecuencias para el sector pesquero y por los distintos actores. Una sexta conclusión es que, de acuerdo con los instrumentos internacionales pertinentes, no existe un sistema único de acceso a las pesquerías ni de asignación de los recursos que puede aplicarse en forma universal en todos los países. La FAO considera que la forma de acceder y asignar los derechos debe adecuarse a las condiciones y circunstancias locales. Esto es un debate que debería llevar al nivel nacional, procurando la gestión sostenible de los recursos pesqueros, también en la aplicación del enfoque de pesca basado en derechos.
es un equilibrio entre los factores ambientales, económicos y sociales, y este equilibrio tiene que encontrarse al nivel nacional según las prioridades nacionales. Esto es algo que tiene dimensiones de corto plazo y también de largo plazo, y es algo en que ya estamos en conversaciones con la subsecretaria de Pesca para ver cómo llevar un diálogo con OCDE, por ejemplo, y FAO y Chile para ampliar y ver opciones en este aspecto. Una séptima recomendación es que se recomienda reconocer explícitamente y garantizar los derechos de los pueblos originarios a los recursos pesqueros, incluyendo en el manejo y la conservación, así como fomentar su participación en el ámbito pesquero sin detrimento de los derechos que legalmente corresponden a otros usuarios. Y un octavo recomendación es que se propone distinguir los tipos de pesca artesanal. Actualmente es un rubro general, pero la verdad es que hay mucha diferencia dentro de este rubro en función del esfuerzo pesquero, también de las capacidades tecnológicas, y es importante ofrecer marcos normativos diferenciados que garantizan el acceso equitativo a los recursos en función de las capacidades tecnológicas. Y esto implica una reclasificación que debería ser en concurso de los diversos actores sectoriales involucrados. Una novena recomendación es de elaborar una política pesquera nacional, una visión único, consensuado entre usuarios y el gobierno, que establezca formalmente los objetivos y las prioridades que debe tener la administración pesquera. Debe estar en concordancia con las metas del país y en sintonía también con los principios de la Agenda 2030, que establece los objetivos de desarrollo sostenible. La décima conclusión es que la ley reconozca la importancia de contar con un base científico. Ya, esto es algo positivo. La importancia del base científico para asistir a los administradores pesqueros y otras partes interesadas en la toma de decisiones, en línea con el artículo 12 del Código de Conducta para la Pesca Responsable. No todas las leyes nacionales tienen esto, pero esta base científica para decisiones es fundamental. Por lo anterior, se sugiere revisar el modelo de operación del Instituto de Fomento Pesquero, el IFOP, para garantizar la generación oportuna y suficiente de insumos para la toma de decisiones en el sector pesquero. Esto es algo que mejorar. Undécimo, 11th, para la efecta de aplicación del enfoque ecosistémica pesquera, es importante no limitarlo a la administración de los recursos hidrobiológicos. Se recomienda la incorporación de otros actores al Consejo del Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura, ya que la actual composición refleja una visión de la investigación pesquera desde una perspectiva biológica para el componente científico, y donde los intereses de los usuarios representados se limitan a los actores tradicionales. Entonces, estamos diciendo biológica sí, y también hay dimensiones de trabajo que son más sociales, medioambientales, desarrollo social, industria, distribuidor y comercialización. El enfoque ecosistémico implica esta mirada más
amplio. 12ª recomendación. Si bien la cobertura universal del sistema de previsión social de Chile garantiza el acceso de los trabajadores de la pesca, se recomienda igual revisar que los distintos aspectos relativos a las condiciones laborales particulares de los trabajadores del sector pesquero estén adecuadamente regulados, porque no es obvio. El sector pesquero tiene dimensiones muy particulares de trabajo, en estación, en riesgos asociados con el trabajo. Esto no necesariamente en términos de la ley, sino a nivel de la legislación laboral. Y en resumen, son más o menos 12 recomendaciones. Para resumir, en general, las modificaciones a la ley incorporan principios de una moderna legislación pesquera, porque incluye los principios de sostenibilidad, el enfoque ecosistémico y el principio precautorio. También se evidencian avances, porque tiene un comité científico técnico, tiene comités de manejo, dado que la toma de decisiones se basa en la evidencia científica y en el manejo participativo. Y estas dos cosas, como dijo, no todas las leyes en el mundo lo tienen. Estos son dos elementos fundamentales. Sin prejuicio de lo anterior, existen áreas y oportunidades de mejora, tanto en la técnica legislativa, en la elaboración de una normativa complementaria y también en su aplicación efectiva a fin de alinearlo mejor a los instrumentos y buenas prácticas para la sostenibilidad y buena gobernanza a nivel internacional. Quisiera solamente mencionar para información algunas otras cosas en que FAO actualmente está apoyando el gobierno, en parte como resultado de esa discusión anterior. Uno es un proyecto financiado por el Fondo Ambiental Global para apoyar en el fortalecimiento de las capacidades en el sector pesquera de adaptación al cambio climático. Esto en cuatro caletas: Riquelme en el norte, Tarapacá, Tongoy en Coquimbo, Coliumo en Biobío y El Manzano y Hualaihue en los lagos. Un segundo es el programa del Mar a mi Mesa, todo asociado con el tema de seguridad alimentaria y aumentar el consumo humano de pescado en un país con tantos niveles altos de obesidad. La calidad de proteína pesquera es fundamental. El trabajo sobre un programa estratégico Más Mar, que mira el tema de desechos y residuos desde pescado en las caletas y mejorar el abastecimiento escolar desde las caletas, mirando específicamente Coquimbo. Nosotros hemos firmado un convenio con Corfo para fomentar asistencia técnica desde nosotros al Corfo para mejorar los aspectos no solamente de seguridad alimentaria, sino también la gestión y gobernanza sostenible y crecimiento azul del sector pesquera. Y finalmente el trabajo con JUNAEB sobre compras públicas de pescado desde los pescadores artesanales para apoyar en la alimentación escolar. Esto para información. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Me gustaría también referirme a dos colegas que están aquí, que me ayudarán en las respuestas porque son también expertos en el tema, uno más del sector pesquero y el otro desde la mirada legal. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, señor David. Y yo me imagino que cuando se habla de la caleta, Riquelme no será la del subsecretario, ¿no es cierto? Ya, ok, ya. Muy bien. Como el señor ministro ya expliqué, tiene
otra comisión en este momento, le rogaría a los colegas senadoras y senadores si hay alguna consulta que hacer, lo más breve posible, porque posteriormente si ella nos acepta seguir en la reunión, después que intervenga el subsecretario, el ministro, podemos hacer otras consultas. Sí, senador. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Felicitar a la FAO y a su representación, porque efectivamente nos han ayudado bastante a iluminarnos en algo que es importante, alimentarnos mejor. Chile tiene muy bajo consumo per cápita, de hecho estamos a 7 kilos de distancia, entendiendo que son 20 kilos de consumo per cápita mundial el que éramos estar, estamos en los 13. Y esa brecha es la que más me preocupa y qué bueno que esté considerado la JUNGI, porque tenemos que partir primero por los jóvenes que se alimenten bien, porque finalmente esa proteína va a las neuronas y vamos a tener mejores personas. En ese sentido, me gustaría hacerles solo 3 preguntas. La primera, dado que ustedes tienen la capacidad de analizar los diferentes marcos regulatorios, modelos, leyes en el mundo, ¿cómo ubicaría usted al actual estado de la ley chilena dentro del contexto mundial? ¿Estamos en la parte baja, al medio? ¿Estamos aproximándose a los mejores estándares? Para tener una impresión. Lo segundo, en cuanto a la pesca artesanal, que muy bien lo describe, el tema de la diferenciación por tecnología. Aquí mismo tuvimos a representantes de los pescadores artesanales que nos decían que con un bote sin tecnología pescaban 4.000 kilos, pero el mismo bote con tecnología pescaba 12.000 kilos, 3 veces más. Y eso marca la diferencia entre los diferentes actores. O sea, la tecnología definitivamente es una forma de resumirlo. Y lo tercero, lo último, ¿cómo conciliar el problema de las comunidades costeras que necesitan de la pesca y el mundo científico que quiere, de alguna manera también, bueno, preservarla? Ahí hay siempre una forma muy lógica y muy humana que se genera un problema entre dos comunidades, una científica y la otra que tiene que vivir de este recurso. ¿Las dejamos para el final? Mejor. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Primero pido las excusas del caso por no haber llegado a la hora, pero me toca presidir Economía y topamos siempre con el inicio de esta comisión, presidente. Estábamos además analizando el tema del Banco Chile y el cibercrimen y los efectos de este tema con la presencia del superintendente. Gran desafío, ministro, en el área. Sí, seguro. Me lamento no haber escuchado toda la presentación de la representante de la FAO, he mirado rápidamente las diapositivas, pero me preocupa lo que escuché al final como las principales conclusiones y recomendaciones, porque si las principales conclusiones y recomendaciones son que, sin perjuicio de lo anterior, existen áreas de oportunidad de mejora, y las áreas de mejora son la técnica legislativa y la elaboración de normativa complementaria, la verdad es que lo que hemos discutido en el país durante 4 años, presidente, está fuera de foco completamente, y no es lo que yo creo. Yo creo que las mejoras no son de técnica legislativa, no son de cómo hacemos las cosas, sino que el fondo, y que es parte de lo que está discutiendo esta comisión en el proyecto donde usted y la senadora Muñoz son mocionantes. Y por eso pedí el desarchivo de mi proyecto de ley, que no fue considerado por el Ejecutivo las veces anteriores en estas materias. Cuando miro hacia atrás rápidamente, y por eso lamento no haber llegado al principio, claramente el proyecto de ley que ha mandado el presidente a discusión a esta comisión y que es materia de esta sesión, no respeta o no recoge o no ha escuchado a la FAO, que dice que debiera escucharse a los actores locales en la elaboración de la normativa. No se hizo en esta oportunidad. Y no puedo opinar más porque lo leí rápidamente, presidente, pero me quedo altamente preocupada. Gracias, senador. Senadora Muñoz. Solo 2 consultas, solo en el marco del informe de la FAO. A mí me interesa mucho una propuesta que plantea distinguir los tipos de pesca artesanal en función de la naturaleza del esfuerzo. Apunta eso a avanzar en establecer macrozonas para, en torno a ellas, focalizar, proyectar las propuestas legislativas, políticas públicas, programas, porque hay una inquietud real, escuchando a muchas organizaciones de pescadores artesanales y la realidad de nuestras propias regiones, uno percibe que la pesca no es uniforme. La situación de la pesca artesanal tiene particularidades en las regiones, incluso macrozonas, la norte, la centro.
Entonces, la propuesta es ir avanzando hacia construir esa cultura de más especificidad en las políticas públicas y en las leyes. Y el otro tema es la Agenda 2030, que Chile es uno de los países de 180, 85 países que la suscriben, sobre el tema, ¿cierto?, del desarrollo sustentable. ¿Cómo se concilia eso en la región de Coquimbo? Tenemos, ¿cierto?, hoy día una vasta desarrollo de la pesca artesanal, acuícola fundamentalmente, en la zona más norte del país, que deslinda casi con la tercera región, y donde está la instalación de un proyecto minero de Andes Iron, Dominga, que por cierto va a ser una amenaza tanto su puerto, fundamentalmente la instalación del puerto, y no solamente de Andes Iron, sino que también de la empresa minera CAP. Serían 2 puertos en el entorno de no solo una reserva patrimonial de la naturaleza, por el pingüino Humboldt y todas las especies que ahí existen, sino también por el gran desarrollo en el borde costero de la pesca artesanal, de la cual viven más de 2.000, 2.500 pescadores artesanales. Entonces ahí hay para mí una disociación, como el país suscribe una agenda tan importante ya hace varios años, y las recomendaciones de la FAO, que refuerza esto, de la Agenda 2030, y las decisiones políticas que se van a tomar o se pueden tomar en relación al desarrollo de grandes proyectos de desarrollo económico en estas zonas, ¿no?, donde hay que básicamente resguardar el ecosistema. Gracias, senadora. Senadora Aravena. Tengo una consulta bien breve. Primero, agradecer la exposición tengo una duda respecto del tema de los instrumentos internacionales en torno a aplicarse de una forma universal para todos los casos de la asignación de recursos. No sé si se refiere a que de alguna manera se zonifique el país o tiene más relación con la contingencia vinculada a la disponibilidad del recurso marino, digamos, temporalmente. Eso es lo que no me quedó claro. Muchas gracias. Gracias, senadora. Yo, muy conciso, 3 o 4 preguntas cortitas para que posteriormente nos pueda responder a todos y darle la oportunidad al señor ministro, que entiendo está muy nervioso para irse a la otra comisión. Quizás hablar al ministro primero. No, pero yo por eso voy a hacer las preguntas y después habla el señor ministro. Muy cortito. Porque yo entiendo que este proyecto de la FAO que fue encargado dio cerca de 45 recomendaciones en las 12 áreas temáticas que usted expuso. Hay 45 recomendaciones en el informe final. Usted lo dijo ahí, fueron 27 grupos focales, donde participaron más de 220 o 250 personas. Me preguntaban a eso. Primero, ¿qué nos puede decir del trabajo desarrollado para este informe? ¿Cómo fue el trabajo? Segundo, ¿cómo fue la participación de la pesca artesanal? Se recomienda, en este informe se recomienda avanzar a artes de pesca más selectivos que la pesca de arrastre. Entonces, en base a eso, usted también dijo que hay varias formas de acceder a los recursos en el mundo. ¿Cuáles son esos? Y nada más. Y lo dejamos para que, después de la intervención del señor ministro y del señor secretario, para que a lo mejor pueden surgir otras dudas. Presidente, no tengo problema si quiere que conteste ahora, yo no tengo problema, como usted decía. Lo que pasa es que, no sé, ¿cuántos minutos para todas las preguntas? Ya. Bueno. Mejor, ministro, porque sí queda... Bien. A lo mejor se puede hacer cargo de algunas preguntas que hicimos. Gracias, senadora. ¿Lo está diciendo retóricamente o lo está...? Presidente, bueno, muchas gracias y muchas gracias por darnos la oportunidad de venir a la comisión a exponer este proyecto de ley corta que hemos presentado. Quiero partir recordando cuáles son básicamente las propuestas que tiene el gobierno del presidente Piñera en materia de pesca y que muchas de ellas tienen mucho que ver con las mismas conclusiones que tiene este estudio de la FAO. Y brevemente les recuerdo entonces que el programa dice promover el desarrollo sustentable del sector pesquero, garantizar la certeza y estabilidad del sector pesquero en largo plazo, enfrentar el problema de la pesca ilegal y racionalizar el esfuerzo pesquero, impulsar la investigación científica en materias oceánicas y pesqueras,
incorporar la seguridad alimentaria y nutricional en las políticas acuícolas y pesqueras. Esas son como las declaraciones de principio, eso es, ¿no es cierto?, el mapa, lo que guía la política pesquera del gobierno del presidente Piñera. En ese contexto, y sumando a ello una promesa que el presidente Piñera hizo durante su campaña de tomar en serio el tema de la modificación a la ley de pesca, y más allá de las discusiones, de verdad enviar un proyecto para que esto se discuta, es que nosotros hemos decidido dividir nuestra agenda de modificaciones en dos. Uno, una agenda corta y otro, una agenda larga. La agenda corta básicamente da cuenta de dos temas bien específicos. Uno, el problema de la pesca ilegal, y dos, el tema de la asignación de cuotas al sector de pesca, al sector industrial, aquellas que no hayan sido por licitación. Específicamente en este segundo punto, sabemos, ¿no es cierto?, que la ley hoy día contempla la renovación automática de esas cuotas, y nosotros estamos planteando en este proyecto de ley, ¿no es cierto?, que esas cuotas sean licitadas a partir de que se cumplan los 20 años de su asignación original, que es lo que establece la ley. Así que son dos puntos que nos pareció razonable dividirlo en la agenda corta y en la agenda larga, porque creemos que efectivamente el país, después de un largo periodo en que se han discutido estos temas, está pidiendo que hayan acciones concretas y que no nos quedemos solamente en la discusión. Este informe de la FAO lo conocemos hace mucho tiempo. Tuvimos 4 años para haber hecho algo, digamos, durante el gobierno pasado. Lamentablemente no se avanzó nada en modificaciones a la ley de pesca durante esos 4 años, y nosotros queremos que se avance, y por eso, ¿no es cierto?, para no quedarnos entrampados en discusiones eternas, hemos querido hacer esta división en dos proyectos: ley corta, ley larga. Ley corta para los dos temas, ¿no es cierto?, urgentes y más sentidos por la población, y ley larga para tomar muchos de los aspectos que son las recomendaciones del informe de la FAO. Así que agradezco también que haya estado, ¿no es cierto?, la gente de la FAO hoy día, porque justamente le da un contexto a el tema que nosotros estamos presentando. Presidente, si a usted le parece, y si me lo permite, me gustaría, en el momento que usted lo decida, que el subsecretario, ¿no es cierto?, se pueda referir a los detalles del proyecto de ley que nosotros estamos presentando, pero usted decidirá cuándo es el momento más oportuno. Muchas gracias, ministro. No, yo no tengo ningún problema que siga inmediatamente el señor subsecretario, pero previamente le quiero hacer una consulta a usted. ¿Qué motiva al gobierno ingresar este proyecto de ley corta de modificación de la ley de pesca, cuyo efecto va a ser el año 2032, habiendo tantos problemas que usted ha reconocido, que es de interés del presidente de la República? Tantos problemas de la pesquería artesanal o de la pesca en general, como aquí ya se ha dicho por la señora delegada de la FAO. ¿Por qué perdemos el tiempo legislando a 15 o 16 años plazo? Porque esto recién va a ser efectivo en tantos años plazo, cuando hoy día tenemos tantos problemas en la pesquería artesanal que son más acuciantes que estos que ustedes están mandando. Presidente, como le dije, el proyecto de ley corta tiene básicamente dos propósitos. Uno, la pesca ilegal, que es un problema grave de nuestro sector, y eso, ¿no es cierto?, esperamos que se empiece a solucionar desde ya. Apenas aprobemos este proyecto, hay medidas concretas, así que tiene, ¿no es cierto?, aplicación inmediata, no a 20 o 30 años plazo, sino que inmediato. Y respecto del tema de las cuotas industriales, también lo que estamos haciendo es legislar hoy, con efecto hoy, porque al final lo que estamos, ¿no es cierto?, estableciendo es que, si bien respetamos el derecho que se ha establecido en la ley de esos 20 años, estamos diciendo a partir de que se cumplen esos 20 años van a licitarse esa ley. O sea, por lo tanto, estamos estableciendo hoy una solución para ese problema. Claro, podríamos dilatar esto y la incertidumbre por 20 años, y la verdad que lo único que haríamos con eso es generar incertidumbre en el sector, y sabemos que con esa incertidumbre la verdad que los sectores no se desarrollan. Entonces lo que queremos es decir, mire, tenemos una solución al tema que queremos definir hoy para que todo el mundo tenga clarito a cuáles son las reglas del juego a que tiene que atenerse en un sector tan importante como el sector pesquero en Chile. Así que, si me permite discrepar en el sentido de que creo que el hecho de legislar
Hoy, aunque, ¿no es cierto?, las licitaciones sean en 16 o 17 años más, tiene efectos importantes desde el punto de vista de las decisiones que tomen hoy día, ¿no es cierto?, en el sector pesquero, quienes van a invertir en ese sector y quienes están hoy día operando en ese sector. Y respecto a lo que dice usted de la pesca artesanal, sin duda no estamos dilatando, simplemente tenemos un proyecto de ley más largo que tiene muchos acápites, que pensamos que eventualmente por contener tantos temas puede demorarse un poquito más en su tramitación y por eso hemos decidido dividir. Pero ojalá lo podamos tramitar y ahí depende también de ustedes, lo más rápido posible. Pero obviamente tiene más elementos y además que queremos que ese proceso sea, y lo mencionó la senadora Rincón, obviamente que nos interesa que el proceso sea lo más participativo posible y de hecho, ¿no es cierto?, ya hemos abierto una participación, hemos tenido más de 100 reuniones ya que están, ustedes pueden verlas ahí en la página web de la Subsecretaría de Pesca, con distintos actores del sector pesquero respecto de las modificaciones que nosotros estábamos planteando en la ley larga. O sea, si nos interesa, senadora, que sea un proceso participativo, lo vamos a hacer participativo y el hecho de que hayamos dividido este proceso en ley corta y ley larga en parte tiene que ver con eso, porque si queremos que el proceso sea realmente participativo, obviamente tenemos que darle tiempo a la gente que participe, pero a la vez tenemos que ser conscientes de la promesa que hizo el presidente Piñera a todos los chilenos de modificar esta ley y, ¿no es cierto?, y no dilatar esa modificación, y por eso que hemos establecido esto en dos partes. Ministro, solamente para la historia de la ley. En una parte tiene razón, que hoy día se está legislando para el sector industrial a 17 años plazo. Pero lo que no tiene razón es que la pesca ilegal ya está tratada en la modernización de Serna Pesca. Allí está cómo se combate la ilegalidad de la pesca. No, pero está digamos, en el proyecto. Presidente, solo una consulta por su intermedio, señor ministro. Si hay disposición de incorporar en esta propuesta la naturaleza jurídica de los recursos del mar. Vale decir que sea una naturaleza pública. Eso en la primera ley de pesca del año 2012 fue imposible incorporarlo y creo que es un elemento ordenador de todas las medidas que posteriormente tomemos, porque si hoy día no es un bien público los recursos del mar, seguimos en un estado de incógnita y además de un libre mercado de los recursos que están en avanzado estado de extinción, muchos de ellos, muchas de las especies, muchas de las pesquerías, y donde el Estado no tiene mecanismos reguladores reales. Entonces, yo creo que es un elemento que podría ordenar todo un debate, incluso en la ley larga, de la propuesta que pueda hacer el gobierno. Gracias. Senadora Rincón y después... Sí, presidente, dos cosas muy breves. Primero, el ministro tiene razón respecto de que no se hizo nada en el gobierno anterior. Podemos discutirlo en otra oportunidad. Yo soy bien crítica de aquello. Solo que no lo vincule al tema de la FAO, porque el informe de la FAO se entregó en septiembre del 2016, o sea, hace un año, 5 meses antes de que terminara el gobierno, para que no diga que tuvimos 4 años o hubo 4 años para hacerlo con el informe de la FAO. El informe de la FAO se entregó en una fecha posterior. Y segundo, no tenemos concepto de pesca ilegal. El artículo que la definía se cayó en la Cámara de Diputados. Tiene que ver con una discusión que yo traté de instalar en el Senado, me fue pésimo, pero bueno, espero que producto de esto vayamos a una mixta y podamos discutir ese tema, pero no queda hoy día claro qué es lo que es pesca ilegal y creo que es algo que hay que obviamente precisar. Y tercero, yo adhiero a las palabras de la senadora Muñoz, creo que el definir el origen de los recursos o definir de qué tipo de recursos estamos hablando es algo que al menos, y creo que interpreto con ello al presidente de esta comisión, debiéramos resolver, porque si a nosotros el gobierno nos pone encima de la mesa una norma que diga que los peces son de todos los chilenos, podemos empezar a conversar respecto de este y otros proyectos de manera distinta. Gracias, presidente. Sacaríamos mucho más rápido la ley. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer al ministro, al subsecretario, su presencia en un día que hoy es especial. Hoy, 6 de junio, se conmemora la muerte de Diego Portales. Aquí murió en Valparaíso. Y por eso el Día del Comercio, de todos los comerciantes, y el Día de la Cámara de Comercio de la región, que es la más antigua de Latinoamérica. Así que tenemos que sentirnos orgullosos. Ministro, y a través de usted, presidente, preguntarle...
Ya tenemos bastante avanzado el tema de fiscalización con la modernización y el fortalecimiento de Senapesca. Eso es algo que va a ocurrir y lo vamos a tener. Sin embargo, en el IFOP no tenemos todavía indicios de cuál va a ser el esfuerzo que se pretende hacer para investigación científica. Ya la mencionaba la representante de la FAO, y eso requiere embarcaciones pesqueras pequeñas, no son tan grandes, construcción naval, que además se puede hacer aquí en el país. Existe o está considerado dentro del fortalecimiento de Senapesca dotar al IFOP de mejores recursos, más embarcaciones, el Abatemolina y otros que ya están llegando al término de vida útil. Esa sería la pregunta, presidente. Senadora Aravena. Bien breve, agradecer al ministro la exposición y reiterar lo que hemos dicho varios acá, que creo que es importante discutir y en eso hay un espíritu, yo creo, de unidad respecto de la naturaleza del recurso marítimo. Yo me voy a referir a una frase de un dirigente que tuvimos hace poco, que dijo que los pescados eran de todos los chilenos, pero cuando él los pescaba eran de él. Yo creo que ese es un lindo análisis muy sencillo, pero que refleja un poco, yo creo que el espíritu que debe primar en esta ley para que efectivamente podamos, como dice mi colega acá, Adriana Muñoz, poder conversar bajo una premisa que es fundamental y tiene que ver que cuando un recurso es de todos los chilenos, también la cuidamos todos los chilenos. Y yo creo que todo el informe de la FAO, hay muchos factores que hay que analizar, pero hay dos muy importantes. La participación y la protección del recurso y la condición de cambio climático que es transversal a una actividad tan importante en lo económico y en lo social para el país. Así que quería dejar eso como precedente porque creo que es un tema que tenemos que discutir aquí también en la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora, no sé si el señor ministro quiere o le damos la palabra al subsecretario. Presidente, yo creo que sería interesante escuchar al subsecretario porque de los temas que se han planteado, él, ¿no es cierto?, tiene información más específica de la que yo puedo aportar. Particularmente, ¿no es cierto?, puede responder a la senadora Rincón respecto de los temas de principios y tenemos, ¿no es cierto?, el proyecto de ley que estamos presentando ordena esos principios. Y también respecto específicamente a lo que mencionaba usted del IFOP, ¿cómo se llama? El subsecretario le tiene buenas noticias, senador. Así que... Señor ministro, muchas gracias. Le agradezco la gentileza de haber dado la oportunidad primero a la representante de la FAO. Señor subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible para aprovechar el tiempo valioso de los señores senadores. Ahora, primero complementar una cuestión general en relación a lo que el ministro señalaba. Efectivamente, el presidente y nuestro gobierno tomó la decisión de enfrentar rápidamente las modificaciones a la ley de pesca. Nosotros, respecto a la modificación de la ley de pesca, en lo que se refiere al término de las renovaciones automáticas de la industria, teníamos una decisión tomada y por lo tanto quisimos ir rápidamente con esa legislación al Parlamento y por eso estamos acá con este proyecto presentado. Pero no queríamos que esa premura respecto a una cuestión que la teníamos bastante resuelta también se reflejara en el ámbito de las modificaciones a la pesca artesanal, que, tal como el ministro señaló, nosotros tenemos publicado en nuestra página web 100 reuniones con organizaciones artesanales de todo el país en los meses de junio y julio para recibir propuestas concretas de ello de cara a que la elaboración de nuestro proyecto de ley larga, que pretende establecer modificaciones significativas e importantes de perfeccionamiento de la ley de pesca, tengan esa participación. Y por lo tanto lo que no quisimos hacer es, de algún modo, retrasar el cumplimiento de aquello que teníamos ya resuelto para cuando tengamos los insumos totales que aporta el mundo artesanal, ni tampoco presionar para una modificación rápida de la legislación artesanal para dejar fuera la participación necesaria precisamente de los actores que están con los pies en el agua todo el día y que tienen la claridad acerca de qué materias, si bien es cierto, pertenecen a una buena legislación, son susceptibles de ser mejoradas. Y por eso tomamos la decisión de hacer esta tramitación, como quien dice, en 2 velocidades. En segundo lugar, respecto de lo que se señalaba por distintos senadores, la propiedad de los peces y este debate antiguo, quisiera señalar 2 cuestiones fundamentales antes de hacer algunas referencias precisas al contenido técnico del proyecto.
Primero que se puede leer en el mensaje, presidente, y me permito, si usted me lo autoriza, a leer un párrafo, que el objetivo de la propuesta de modificación, lo primero que señala el proyecto es los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas están sometidos a la soberanía del Estado de Chile en las aguas terrestres, aguas interiores y mar territorial, así como a sus derechos de soberanía y jurisdicción en la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Claro, aquí no se dice expresamente los peces son del Estado de Chile, pero nosotros en el gobierno, y esto no es una cuestión de nuestro gobierno, viene de la administración anterior, esta materia ha sido sujeto de una discusión jurídica que, como toda discusión jurídica, tiene distintos puntos de vista y nosotros estamos totalmente dispuestos a llegar al acuerdo que sea adecuado a nuestra legislación interna y también a nuestra legislación internacional, porque acontece que desde el derecho romano las aves y los peces son res nullius. Como tienen un carácter migratorio, que se desplazan de un lugar a otro, es muy difícil poder determinar que los peces que están en las aguas jurisdiccionales chilenas son propiedad del Estado chileno, porque como luego migran a países vecinos, de algún modo, ¿cuál es la naturaleza jurídica de ese recurso? Nosotros estamos dispuestos a enfrentar esta discusión y a buscar una fórmula que pueda satisfacer los legítimos intereses y puntos de vista y principios de los señores senadores, siempre y cuando no vulneremos nuestra legislación interna y sobre todo la legislación internacional de la que Chile es parte. La senadora parece que quiere decir. Por supuesto. Yo creo que este tema da para largo, pero si el Ejecutivo se abriera a que dijera res nullius, tampoco tendríamos problemas. Pero lo que no puede ser es que alguien se apropie de un bien que es en el concepto del subsidiario, de nadie y de todos. Ese es el punto. Por supuesto, a priori no tenemos ningún inconveniente porque esas son las expresiones que el Código Civil utiliza para los recursos. Subsecretario, como permitió una interrupción, yo le quiero hacer otra interrupción de lo que acabo de escuchar. Es que cambia la figura de lo que usted está planteando hoy día al texto del proyecto de ley corta. Porque si usted me dice que se ha reunido tiene más de 100 reuniones con la pesquería artesanal. Programadas para junio y julio, a futuro. Ya. Ok, programada. Más encima está el informe de la FAO. Yo también fui bastante crítico del gobierno anterior, bastante crítico, por no haber hecho nada con respecto a la revisión de la ley de pesca. Muy crítico. Y mantengo la crítica. Entonces, ¿y por qué no aprovechamos entonces? Si estamos legislando para el sector industrial para el año 2032, ¿por qué no aprovechamos si tenemos la voluntad, ustedes, nosotros, la dirigencia de todas las federaciones de pescadores artesanales y todos sabemos lo que están pidiendo? Y no es ninguna cosa del otro mundo, porque si vamos a analizar el proyecto que usted manda, ¿y dónde está el fraccionamiento? Bueno, entonces vamos a estar, vamos a quedar chuncos. Presidente, yo creo que los desafíos de perfeccionamiento de la ley de pesca no van a tener un punto final. Yo creo que es una ley que está en permanente revisión. Y lo que nosotros creemos que puede ser una buena idea, pero naturalmente ustedes son los soberanos, es poder avanzar rápido con esto. Que usted dice están legislando a favor de la pesca industrial, pero es cosa de leer la prensa nomás para darse cuenta que precisamente el sector industrial no siente que esta sea una legislación que les caiga del cielo o que sea algo que ellos estén esperando. No, por supuesto, porque están acostumbrados a que le den todas las cosas de eternidad. Por supuesto, y hoy presidente. día, a raíz del origen de la actual ley, donde hay cohecho, hubo coima, hubo lobby y hubo de todo, hoy día la opinión pública tiene otra impresión y está viendo esta reunión con otros ojos y está viendo cómo vamos a legislar. Entonces aprovechemos esta oportunidad que nos da la sociedad chilena de hacer las cosas como corresponden y con absoluta honestidad. Por supuesto, a nosotros nos pareció que era una buena idea poder despejar, ojalá rápido, este aspecto para poder enfrentar la discusión de la ley larga con los insumos necesarios por parte del mundo artesanal y con la perspectiva que implica una legislación para poner a tono nuestra legislación interna. Pero si usted me permite, presidente, continuar con la exposición como de usted algunas... como usted dio la entrada, por eso... No, si usted es su casa. Pero quizás creo que puede ser interesante... No, explique nomás el proyecto, porque ahí nos vamos a dar cuenta y la opinión pública se va a dar cuenta que vamos a quedar truchos. Está bien. Como decía el ministro, el proyecto tiene dos aspectos. Un aspecto de pesca
combate a la pesca ilegal, fundamentalmente pesca ilegal que se produce en aguas internacionales. Esa es la, como quien dice, innovación respecto al combate a la pesca ilegal que está en el proyecto de modernización del Senapesca, que por lo más me atrevo a adelantar, en la Cámara de Diputados tiene un cuestionamiento significativo y por lo tanto no sería algo muy difícil de prever que esto concluyera en una comisión mixta. Pero este proyecto de ley aborda algunas cuestiones de combate a la pesca ilegal internacional desde la perspectiva de adecuar nuestra legislación interna a la exigencia de algunas convenciones internacionales, fundamentalmente a lo referido a las listas de embarcaciones que organizaciones internacionales como la OROP tiene de países que hacen pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, de forma tal de prohibir que esas embarcaciones, en el caso que pudieran ser vinculadas a nuestro país, pudieran tener reemplazo de las embarcaciones que están en las listas internacionales por otras embarcaciones al amparo de nuestra legislación interna. Es un fenómeno recurrente frente a la escasez de los recursos en todo el mundo, en que las naves factorías fundamentalmente cada vez se desplazan más lejos y por más tiempo para poder desarrollar este tipo de actividades y por lo tanto nosotros como país que tiene una costa tan variada y que tiene múltiples recursos tenemos que poner a tono nuestra legislación interna para en el fondo hacer aplicable estas restricciones de las listas internacionales de pesqueros ilegales, para prohibir la sustitución de naves por otras que se encuentren en estas listas de pesca ilegal y para la prohibición de inscribir embarcaciones que estén en lista de pesca ilegal, al amparo, como señalé antes, de los registros de la OROP. Pero lo fundamental, presidente, además de esta contribución al combate de la pesca ilegal, que la estamos enfrentando en múltiples aspectos, tanto en lo que está en el proyecto de modernización del Senapesca, que es un proyecto que comenzó a discutirse hace bastante tiempo en el gobierno anterior y que a nosotros nos parece que es un buen proyecto y por eso le hemos puesto urgencia para su discusión. Junto con eso, junto con esto otro que está en este proyecto de pesca ilegal en aguas internacionales, estamos también tomando algunas medidas en un plan nacional de combate a la pesca ilegal que prontamente va a ser anunciado por el gobierno, pero que supone la colaboración más intensa de la Armada en algunos convenios que estamos trabajando, el establecimiento de algunas barreras de control de pesca tanto en la zona sur como en la zona norte de acceso a Santiago y algunas otras medidas bastante innovadoras para tomarnos este tema en serio, tal como el presidente de la República y el ministro Valente nos ha ordenado que sea una prioridad de la subsecretaría que me corresponde encabezar. Entrando directamente ahora sí, presidente, en el proyecto de modernización o cambio de la regulación de la pesca industrial, creo que el ministro ya ha señalado algunas cuestiones fundamentales, ¿no? En síntesis, el proyecto lo que hace es terminar con el sistema establecido de renovación automática de las cuotas de pesca del sector industrial por 20 años, al cabo del primer periodo del que actualmente están gozando, que comenzó el año 2003, que han transcurrido 5 años. Quedan 15 años de ese régimen. Pero claro, no son 15 años totales, porque nuestro proyecto establece que las licitaciones se tienen que efectuar con 2 años de anticipación al vencimiento de los 20 años actuales. Y por lo tanto, ya estamos hablando de que si lo contáramos desde ahora hasta el periodo de las licitaciones son 13 años. Pero probablemente el proyecto no se va a aprobar tan prontamente como nosotros quisiéramos. Siempre las discusiones tardan 1 año, 1 año y medio, y por lo tanto, desde que estemos con una ley vigente hasta el momento en que se realicen las licitaciones, capaz que estemos con un periodo de 10 años. A nosotros nos parece que... Hombre de poca fe, eso se vamos a probarlo rápido. Bueno, 10 o 11 años, pero en el fondo no son 15 años, eso es lo que quiero decir. Descontando, presidente, los 2 años previos a la licitación, 2 años antes del vencimiento, y lo que tarde este proyecto, ojalá lo menos posible naturalmente. Entonces, a nosotros nos parece que un periodo de tiempo de 10, 12 años, hasta que comiencen las licitaciones, es un periodo adecuado para cumplir algunos principios que nosotros queremos que este nuevo régimen recoja, y que me atrevería a leer, si es que acaso el presidente así lo autoriza. Nosotros señalamos en nuestra legislación que se tendrá que estipular un reglamento que debe velar por criterios de selección para los postulantes, criterios de evaluación y criterios de procedimiento, para incluir lotes exclusivos para empresas pequeñas y medianas, para
que la postulación de proyectos relacionados con incentivo, innovación, consumo humano y desarrollo económico local tengan un rol significativo. También nos parece que una buena innovación de parte nuestra el que las bases de las licitaciones, conforme a nuestra legislación, deban ser visadas por la Fiscalía Nacional Económica, de forma tal de romper con cualquier estigma o riesgo de que a través de estas licitaciones se produzca una concentración del mercado, de forma tal que algunos actores dominantes puedan, lo que se denomina hacer abuso de su posición dominante, de una forma de poder velar por el principio de la libre competencia en este mercado, que ha sido uno de los cuestionamientos también a partir de las licitaciones que hasta el día de hoy se han efectuado las cuotas del 15%. Por lo tanto, nos parece que esta es una legislación valiente, es una legislación que vela por los principios significativos de participación, apertura, consumo humano, empresas de pequeña y mediana escala. Es una legislación que da garantía a través de la Fiscalía Nacional Económica, que es un organismo que tiene un prestigio alto y que de algún modo es una señal de transparencia para la sociedad. Pero además nos parece que es una legislación valiente, porque si bien el gobierno anterior no mandó un proyecto de ley al Congreso, eso es algo que todos sabemos, sí se elaboró un anteproyecto de ley, que fue conocido y que circuló en el ambiente propiamente pesquero. Y ese proyecto de ley tenía dos características fundamentales. Una, también respetaba los 20 años, porque hay informe en derecho y parece que una opinión jurídica consolidada de que afectar los 20 años de lo que actualmente están gozando implicaría exponernos a aprobar un proyecto de ley inconstitucional que se podría caer en el Tribunal Constitucional y que al final, después del periodo de discusión, quedaríamos en foja cero exactamente con la misma legislación que tenemos actualmente. Entonces nosotros queremos, igual como lo pretendió el gobierno anterior sin presentar la iniciativa, presentar un proyecto de ley que verdaderamente produzca efecto, por una parte. Pero en segundo lugar, nosotros señalamos que este es un proyecto valiente porque lo que señalaba el anteproyecto del gobierno anterior era que al cabo de los 20 años se efectuaban licitaciones por un 50% de la cuota de la industria, manteniéndose los derechos históricos por el otro 50%. Nosotros estamos llegando a licitaciones al cabo de los 20 años por un 100% de los derechos de la industria. Y por lo tanto nos parece que en un mercado competitivo como esta es una herramienta fundamental para dar transparencia, para que sea un mercado abierto y para que en definitiva podamos tener como Estado la recepción de los mayores recursos posibles y que a través de la competencia y la innovación tengamos cada vez un aprovechamiento mayor de nuestros productos del mar. Y por lo tanto nos parece que esas son las claves fundamentales del proyecto y si algún señor senador tiene alguna duda en particular respecto a algunos aspectos podría profundizar, pero tampoco quiero monopolizar la palabra para que puedan ustedes hacer uso de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra a la senadora Muñoz. Tengo algunas consultas en el los primeros artículos de la propuesta, artículo 27. Perdón, y nos quedan 15 minutos. Sí, no, yo solo preguntar. Sí, entonces, para hacer pregunta en general, ¿por qué? A contar de la próxima sesión, señor subsecretario, vamos a empezar a invitar a las organizaciones sociales, de toda la pesquería, industrial, de todo el mundo, que dé su opinión, para que uno puede tener su opinión hoy día, qué sé yo, después en la discusión, escuchando también poder cambio. Entonces, para hacernos, no sé si... Sí, una pregunta general, presidente. Ya. Es sobre el tema el concepto que se usa acá en vez de licitaciones se habla de subasta. Entonces, no sé cuál es la modificación cuando al final la lógica, por lo que escucho al subsecretario, es la misma. Y lo otro es cuáles son los criterios de licitación, porque no sé si los derechos históricos desaparecen. Está muy en general acá. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Primero, preguntarle al subsecretario cómo concilia el res nullius con el uso, goce y explotación por todos, con los supuestos derechos históricos, que tiene que ver con la pregunta de la senadora Muñoz, y las licencias otorgadas por 20 años, renovables por 20, 20, 20, 20, 20, y el proyecto actual de licencias por 20 años. ¿Cómo vamos a conciliar uno con otro? Segundo, presidente, ¿cómo se hace cargo el gobierno
del presidente Sebastián Piñera, y por su intermedio se lo pregunto al ministro, si bien no fue él el que tramitó la ley anterior, pero hoy día le toca representar esa cartera, cómo se hace cargo el gobierno del presidente Sebastián Piñera de la ley viciada y tramitada aquí en este Congreso. Usted lo ha dicho y lo ha dicho claramente. Creo que es importante aquello porque nos mandan un proyecto de ley corta, que no recoge ese tema, y ese tema creo que es fundamental de despejar ante la opinión pública. No voy a extenderme, usted ha sido bastante claro en aquello. Y tercero, ¿cómo vamos a compatibilizar esta ley corta con la ley que está en su tercer trámite en la Cámara de Diputados y que va a ir, espero, a comisión mixta para que lo resolvamos? Y finalmente, presidente, y recojo sus palabras, esto es fundamental de discutir en el país y nos están mirando todos y tenemos varios actores aquí en esta comisión. Hoy día tenemos derechos de explotación entregados ad eternum a la industria y el proyecto nos dice, en el mejor de los casos, según lo que hemos escuchado recién al subsecretario, que en 10 años más vamos a cambiar, entre comillas, las cosas, y digo entre comillas, al menos respecto de las licitaciones. ¿Cuál es el sentido de darle suma urgencia a esta discusión? ¿Y por qué no lo hacemos bien y lo hacemos de una vez? Yo creo que menos fanfarria, menos efectivismo y más sentido de realidad y de oportunidad para la política y para el país, para la democracia. Tenemos una mala ley, tenemos que cambiarla. Es mucho más que una ley corta, de acuerdo a los mismos plazos que el subsecretario ha expuesto acá, 10 años por delante a lo mínimo, o en lo mínimo. Por lo tanto, ¿por qué no discutir bien estos temas recogiendo el informe completo de la FAO? Y espero que la representante de la FAO me pueda responder mi inquietud, que me quedé muy preocupada en ese tema. Y zanjamos una deuda que creo que tenemos como política, pese a que no me siento parte en esta parte al menos del error, con el país y la credibilidad de la opinión pública. Gracias, presidente. Gracias. ¿Ofrezco la palabra, senador? ¿No? Sí, senador, por favor. Gracias, presidente, por su intervención también. Agradecer al subsecretario la exposición. Efectivamente, tal como está planteado como estrategia, concuerdo en el sentido de que podemos avanzar y avanzar por partes. Algunas veces tratar de avanzar todo nos puede complicar y no vamos a lograr elementos que puedan ser decisivos para el proceso de toma de decisión. En ese sentido, quizás el artículo 1 puede ser una buena forma de lograr que podamos llegar a un acuerdo y sobre ese después construir. Entonces yo lo que le pediría formalmente si es factible, colocar el artículo 1 en esta discusión, trabajarla, acordarla rápido, porque yo creo que hay en estos momentos bastante transversalidad en la necesidad de adaptar lo que tenemos, entendiendo que, tal como nos ha explicado la FAO, se ha hecho un buen trabajo, o sea, la ley de pesca no es mala en sí, tenemos que corregir algunas cosas. Y sobre esa actuar primero. Yo creo que eso sería lo que le solicitaría. Gracias, presidente. Respecto de el tema de las licencias, y que efectivamente yo creo que coincido plenamente con el subsecretario que si bien uno quisiera es tanto lo que hay que modificar y cambiar, porque no es un tema menor que requiere el análisis y no nos podemos equivocar esta vez. Entonces creo que la ley larga es necesaria y hay que trabajarla y consensuarla con todos los actores. Pero lo que urge es cambiar lo que no está bien. Y en ese contexto, cada día que pasa es tiempo que perdemos. Y por lo tanto yo sí creo que eliminar la renovación automática es urgente, porque es probablemente uno de los factores más complejos de la ley anterior, de la ley que hoy día está vigente. Y por lo tanto sí coincido en que a pesar de que uno diría, ¿por qué no vemos todos juntos? No, porque nadie puede decir que los tiempos legislativos son rápidos, es un proceso que tiene que tener el tiempo que tiene que tener, pero en esto yo creo que hay consenso absoluto. Y se agradece también la valentía de eliminarlos el 50%, dejarlo en cero. O sea, yo creo que es lo que el país requiere y que efectivamente se abra la cancha, como ha dicho el presidente, y de alguna manera participen todos los que quieran desarrollar la actividad pesquera. Así que yo estoy absolutamente, ya lo dije, estoy muy de acuerdo en que hagamos un esfuerzo por cambiar el artículo primero, pero sí creo que la ley corta es necesaria principalmente porque hay una ciudadanía que espera que específicamente este artículo se cambie lo antes posible. Gracias. Senador, yo tengo un par de preguntas
si no alcanzamos, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a seguir, así que... Ahí también la FAO tiene que responder, perdón. Entonces mis preguntas las voy a dejar para otra oportunidad. Solamente quiero reconocer la actitud del actual gobierno, del presidente Piñera, pero también recordar que el presidente Piñera tenía la obligación moral de mandar un proyecto de ley que modificara esta ley que fue aprobada en su gobierno, que bajo todos los conceptos es cuestionada e ilegítima. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Sí, ministro. Presidente, bien cortito, dos cosas. Primero le quiero pedir disculpas, pero si me lo permite, después de esta brevísima intervención me voy a tener que parar e ir a otra reunión. Pero solamente quería decir que en general nosotros como actitud de gobierno preferimos mirar hacia adelante y no hacia atrás y dar soluciones a los problemas que hay y no quedarnos, ¿no es cierto?, en el barro de lo que puede haber sido las discusiones anteriores. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, es que estamos planteando estas leyes, estamos planteando soluciones y queremos plantear soluciones rápidas al país. Por eso que la verdad que preferiría no entrar mucho en la discusión, a pesar de que la senadora Rincón, ¿no es cierto?, me emplaza y como que me anima, digamos, a contestarle, pero senadora, me voy a morder la lengua y no le voy a contestar para que de verdad podamos mirar hacia adelante, ¿no? Y ojalá entre todos podamos darle una respuesta al país. Yo creo que ustedes mismos lo han dicho, el país está esperando que el Ejecutivo y el Legislativo den respuesta y no se queden, ¿no es cierto?, peleando respecto de lo que se hizo o no se hizo en el pasado o cómo se hizo en el pasado, sino que miremos hacia adelante. Ministro, para su tranquilidad, le quiero decir que todos, el mejor de los ánimos para hacer las modificaciones que corresponden a la actual ley de pesca. Queremos la mejor legislación, no queremos que mañana se esté hablando de una ley de pesca con apellido, que se hable más de una buena ley de pesca, sin apellido. Y en segundo lugar, y para mayor certeza de lo que estoy diciendo, es que voy a proponer a la sala que unifiquemos los 3 proyectos que hay con respecto a la pesca. Esta ley corta, la moción del senador Sandón y la moción que presentaron 3 senadores hace 2 o 3 años atrás. Senadora Rincón. Y yo pediría, presidente, que lo pertinente se pueda recoger lo que esta senadora y otros senadores recogieron en su oportunidad en el proyecto que no se discutió. Yo no es que emplace, presidente, al ministro. Ya con que él diga que no quiere meterse en el barro del pasado, ya es un gran reconocimiento. ¿Qué quiere que le diga? Hubo barro en el pasado, al menos. Sino que creo que por transparencia al país, si este gobierno de verdad quiere enmendar las cosas, es bueno que se haga cargo, y yo insisto y se lo dije al ministro, yo sé que usted no era ministro en aquella época, le toca dirigir el ministerio que llevó a cabo adelante la iniciativa, pero creo que por cuidar la democracia y las instituciones es bueno hacerlo, y no es que lo emplace por molestar, sino que porque creo que hemos estado al final todos en el paredón producto de malas acciones de otros, y en este caso de esta comisión son efectivamente de otros, porque ninguno tuvo rol. Y la senadora era diputada y estuvo en contra, y yo era senadora y estuve en contra, fui la principal opositora. Entonces, no es el punto, es tratar de empezar a mostrar a la ciudadanía que las cosas las vamos a hacer bien. Nada más, no es molestarle a usted, ministro. Gracias. Señor ministro, muchas gracias por su presencia. Señor subsecretario, igual. Por supuesto que vamos a escuchar a la señora la respuesta de la FAO. Si le parece, si no hay ningún problema. La próxima sesión, ministro, o sea, subsecretario. Lo estoy ascendiendo a ministro. Muchas gracias. Muchas gracias por estas preguntas y observaciones. Primero, es un tema muy complejo y muy heterogéneo. Y nosotros como organización internacional, el pedido explícito de la presidenta anterior fue una revisión estrictamente técnica. Esto fue lo que nos pidió y esto fue lo que nosotros hicimos, haciendo un gran esfuerzo de quedar con nuestra neutralidad y objetividad en un tema muy conflictual dentro del país. Y esto creo es el aporte principal de este análisis. Hemos hecho un análisis estrictamente técnica comparando
la ley y sus modificaciones a buenas prácticas y instrumentos y tratados internacionales. No hicimos un esfuerzo de no entrar en cualquier discusión que es lo que corresponde a la soberanía del país. ¿Okay? Esta distinción fue fundamental. Si ve bien el informe, hacemos recomendaciones que son técnicas legislativas, hacemos recomendaciones asociadas con normativas complementarias y hacemos recomendaciones asociadas con aplicación efectiva. Estas son 3 dimensiones diferentes que correspondían con la revisión estrictamente técnica que hicimos. Ok. Ahora, ¿cómo es Chile? Básicamente, en grandes rasgos, esta ley es bueno. En grandes rasgos. Hay cosas que mejorar. Nosotros lo hemos señalado. Hay muchas cosas que mejorar. Pero contiene elementos que muchas leyes no contienen, que son elementos modernos asociados con sostenibilidad, asociados con el enfoque ecosistémico, asociado con la importancia de la institucionalidad, la base científica de decisiones y varios otros elementos que son muy importantes. Y hay espacio, mucho espacio que mejorar también. Pero los elementos grandes están. Y en este contexto hay cosas, lo que falta, por ejemplo, es el concepto de seguridad alimentaria, que sí es fundamental aquí en Chile, en todos los países. Pesca no es solamente un sector de crecimiento económico, es también una forma de abastecer a la nación. Pensamos que la política nacional de algas, la política de repoblamiento de algas, también son esfuerzos importantes, complementarios, que pueden apoyar en la seguridad alimentaria. Hay también otras dimensiones que son fuera de la ley de nuestra revisión pesca, que es asociado con la acuicultura, que pensamos también son importantes para la seguridad alimentaria, porque el grande desafío en el sector pesquera, en el contexto del cambio climático, es cómo garantizar en el futuro no solamente el crecimiento del sector, sino también el abastecimiento a nivel nacional. Y hay muchas incertidumbres, pero uno necesita tener una seguridad alimentaria asociada con el sector pesquera en el contexto de cambio climático. Sobre la distinción entre pesca artesanal y pesca industrial, la diferenciación dentro del sector pesquera. Esto fue una de las preguntas. La recomendación nuestra era que la pesca artesanal, que es menos de 18 metros de longitud y una bodega hasta 80 metros cúbicos, cabe en una categoría. ¿Okay? Y lo que son mayor es en otra categoría. Es sumamente importante hacer esta distinción porque tiene impactos económicos diferentes, ambientales diferentes y sociales diferentes. La otra pregunta sobre las comunidades costeras y cómo se resuelve la diferencia entre una mirada de gestión comunitaria y los criterios que usan los científicos. En el informe hablamos de una serie de ejemplos en otros países donde tratan de juntar estas miradas porque son formas de ciencia diferenciadas. Hay también una ciencia local que viene de las comunidades que han usado los recursos, que conocen cosas que los cientistas que vienen por un periodo no necesariamente reconocen. Entonces hay modos de traer juntos este conocimiento
Y pensamos cuando hablamos de la participación, de traer esta mirada también de las comunidades es importante, junto con las científicas. Hay formas de cogestión y de co-consultas, comités co-consultivas, que son buenas prácticas que nosotros consideramos importante para encontrar el punto común entre la mirada comunidad y la mirada científica. Hemos hecho, la metodología fue muy cuidadosa. Uno de los actos más importantes fue la selección de los consultores. Tuvimos que hacer un análisis de la historia de cada uno de los postulantes para que no hubiera ninguna asociación en ningún momento pasado. Esto fue algo muy, muy complejo y muy cuidadoso de nuestra parte, porque queremos traer algo creíble. Hemos hecho un esfuerzo muy grande de ser lo más inclusivo posible a través de un cuestionario electrónico y también consultas. 218 actores fueron consultados, 4 microzonas, en muchas reuniones en Iquique, Caldera, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, Puerto Aysén, Punta Arenas, más de lo que hemos pensado al principio, porque hemos dado cuenta precisamente por tanta variedad entre zonas, no solamente en términos de la pesca, sino también en términos de los riesgos que está sufriendo cada zona y los actores que van variando, que era sumamente importante escuchar a todos. Y para ustedes que son interesados y que quieren llevar adelante ese tema, hay resúmenes de cada una de estas discusiones en el anexo del informe, que es algo que hemos hecho junto con las personas presentes en la discusión y fue acordado y firmado por ellos. Entonces, es un insumo muy importante que muestra la diversidad de perspectivas, los puntos comunes y los puntos de divergencia. Entonces, por cualquier duda, esto fue sumamente importante para nosotros, para la transparencia, de tener una documentación de todas las personas consultados, que ustedes ahora se pueden ver y fue acordado con ellos. Entonces, por favor, usa esto con un insumo. Sí, es siempre necesario seguir consultando, pero esto es algo que se queda con ustedes como un esfuerzo muy grande de escuchar y de reflejar este escucho en un resumen transparente que puede servir hasta ahora a ustedes. Sí, la pesca es muy complejo, hay mucha especificidad por especie, porque cada especie tiene tecnologías particulares, riesgos particulares, tendencias actuales. Vamos a publicar un análisis global sobre el sector pesquero el próximo mes. Por favor, míralo porque incluye elementos sobre Chile. Cada especie es distinta. También hay especificidad en función del tipo de actor y sus potencialidades y las capacidades y los riesgos asociados con cambio climático, las tecnologías que se usan. Hay también especificidades asociadas con las macrozonas en general. Una ley necesita identificar las líneas grandes comunes y una reglamentación permite tomar en cuenta más la especificidad particular. Son dos momentos diferentes, ambos importantes. En términos de los grandes riesgos asociados con la interacción entre el sector pesquera y otros sectores productivos, como la minería, nosotros no hemos andado en detalle en esto, pero cuando hablamos de un enfoque ecosistémico específico, nosotros estamos viendo en cada zona la interacción entre varios sectores diferentes y cómo afecta el sector y las personas. Entonces, para nosotros, cualquier proyecto necesita salvaguardas ambientales y sociales.
y también una averiguación de sus beneficios, costos-beneficios económicos. Eso es algo que sí todos necesitan, pero yo no puedo pronunciar más sobre el tema porque no fue el enfoque de nuestro análisis. Sobre la asignación de los recursos, de verdad, la disponibilidad va variando temporalmente y también con el tiempo a largo plazo. Hay una disminución en varias especies y hay un aumento en algunas otras especies asociado con cambio climático y la migración de especies. Entonces, temas de asignación son cosas que necesitan una negociación muy fuerte y con porcentajes, porque la cantidad total va variando con el tiempo. Sí. Básicamente, ¿qué más? How was the method? Sí, entonces la pesca artesanal participó muchos, pero también la industria, también pueblos indígenas, que no se consideran pescadores artesanales, a pesar de que de otra manera son pescadores artesanales, personas del gobierno, de la comunidad científica. Finalmente, sobre el tema de pesca de arrastre, quería solamente decir que la tendencia global es la eliminación progresiva de pesca de arrastre por el impacto que este método tiene sobre el bycatch, sobre otras especies. Trabajamos en otras regiones con esto al pedido del gobierno, pero esta es una tendencia global. ¿Faltó algo? Si faltó algo. Muchas gracias. Estamos sobrepasados en la hora. ¿Sí? Se ocupaban otras formas de captura. Lo estaba diciendo. ¿Cuáles eran? Lo estaba explicando. No sea el arrastre. Que no sea el arrastre, la extracción. Que en el mundo hay otras formas. Sí. ¿Cuáles serían? Tú puedes. Sí, muy corto. Básicamente el tema del arte de pesca depende de la especie que se va a capturar, ¿cierto? Eso depende. Tenemos distintos tipos sistemas de captura y el sistema de pesca. El arrastre es uno de ellos, el cerco, que es la red sobre todo para pelágicos y grandes pelágicos. Tenemos los espineles para grandes pelágicos como el atún. Tenemos el espinel para la merluza, básicamente. Entonces, el arte de pesca va a depender del tipo de recurso, ¿cierto? Hay ciertos recursos que solo se pueden capturar con determinadas artes de pesca y otros no se puede. Y eso va a depender justamente también de la región donde se encuentra y el tipo también del ecosistema donde están incorporados y los hábitats de esas especies. Muy bien, muchas gracias, señora Ibe. Bueno, estamos sobrepasados. Yo le quiero agradecer sinceramente la buena voluntad que he tenido. Me pregunta de cómo fue la participación del pesca artesanal, y usted lo ha sido muy clara, que no solamente los artesanales, sino los científicos, los industriales, las organizaciones de pueblos originarios, etcétera, etcétera. La pregunta fue, señor subsecretario y presidente, para eso, porque están los insumos correspondientes y todas las opiniones dadas como para que podamos pensar en una sola legislación, no una ley corta y otra larga, porque la larga va a ser demasiado larga y va a pasar este gobierno y vamos a seguir. Entonces es preferible aprovechar los insumos que tenemos. Se cumplió el objeto de esta sesión, doy por terminada. Muchas gracias. No la nombro.